Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar hoy con la clase de programación. Yo les había dejado unos ejercicios para que practicaran. No sé si alguien los hizo y quiere compartir y quiere mostrar. Señor, No sé señor. si Oye, alguien, espere. ¿Tiene usted algún conocido que tenga dos camionetas para alquilar por 2 días? ¿Camioneta que con Platón o qué? Tiene de cabina, si no tiene. ¿Pero para qué? ¿Para listo. cargar? Para ir a hacer una visita de unas horas, Alguien tiene, por favor, cuando ingresen a sala, por 2 días. silencien los micrófonos. Entonces les estaba diciendo que yo había dejado unos ejercicios para que ustedes practicaran que eran y preguntaba que si alguno había hecho algún ejercicio o les presentó algún error, no importa que les haya presentado el error, pues porque la idea es practicar, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar a resolver los ejercicios que les había dejado para práctica porque por lo que veo no hicieron nada. Entonces, los ejercicios que ustedes tenían para práctica era hacer un algoritmo que calcule cuánto debe pagar una persona por comprar en una tienda leche, café y pan. Se supone que nosotros la vez pasada vimos lo que nosotros necesitábamos para poder solicitar información, ¿cierto? Como yo necesito preguntarle a la persona cuál es el precio del café, cuál es el precio del pan y cuál es el precio ay, ¿dónde lo Leche, dejé? Acá. Y cuál es el precio de la leche. Entonces, se supone que yo lo primero que debería hacer es que preguntar, escribir, digite el precio del pan, igualito como cuando van a la tienda. Y eso debo asignárselo una variable que en este caso, vamos a decir, aquí tengo que escribir mal. Vamos a decir que esa variable, yo voy a decir que se va a llamar P, que va a hacer referencia a qué, al pan. Luego tengo que decirle a la persona que me diga que me dijiste el precio de la leche y eso tengo que asignarse una variable que en este caso va a ser que L, escribir, ¿cierto? Acuérdense que dijimos que una variable era un espacio reservado de memoria. Entonces se supone que yo en esa variable L voy a guardar que el precio de la leche y luego tengo que escribir, digite el precio del café. Del café. Leer qué, vamos a ponerle C para hacer referencia al café. Entonces me dicen que yo debo decir cuánto debe pagar la persona, igualito como cuando yo voy a la tienda. Cuando yo voy a la tienda y yo quiero sacar la cuenta de qué es lo que tengo que pagar, qué hago yo, sumo sus valores, tal cual tenemos que hacer nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Yo voy a decir que voy a tener una variable que se llama total, que debe ser igual a qué? Al precio del pan que está en P, más el precio de la leche que está en la variable L, más el precio del café que está en la variable C. Y se supone que eso debería ser que el total a pagar. Y luego tengo que decirles que a la persona tengo que decirle, usted debe pagar por comprar café, leche y pan
el valor de, aquí le coloco coma y le coloco que total, que es el precio de lo que debería pagar. Entonces, cuando yo lo ejecute, él me va a preguntar, dijiste el precio del pan. Miren que él nada más me muestra lo que está entre comillas. Vamos a suponer que el pan cuesta 8,000 pesos, ¿cierto? Después me dice, dijiste el precio de la leche. Vamos a suponer que la leche cuesta 6,000 y el precio del café 12,000 pesos. ¿Qué me dice? Que yo debo pagar por comprar café, leche y pan, ¿cuánto? 26,000 pesos. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Listo? Entonces, vuelvo y les repito, en tiempo de ejecución el usuario lo único que ve que lo que yo le pregunto y espera un resultado final. Es lo único que ve el usuario en tiempo de ejecución. Porque todas estas líneas, que son 9 líneas de código que yo tengo aquí, el usuario no ve eso. Porque si el usuario no sabe nada de programación, él no va a entender qué es un escribir, qué es un leer, qué es un fin algoritmo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el otro ejercicio que decía. Aquí, hacer un algoritmo que le permita calcular a usted cuánto debe pagar por el servicio del Internet al año. ¿Cómo sé yo, pregunto, cómo sé yo cuánto debo pagar al año por ese servicio del Internet sin tener nada que hacer en PCI? ¿Cómo saco yo ese valor? Pregunto. Es lo primero que nosotros debemos analizar. Pues, ¿Cómo saco yo ese valor? serían asignarle un valor a cada mes y multiplicarlo por 12. Ok, tendría que preguntar por un solo valor que es que, así como tú dices, ¿cuánto es el valor mensual del Internet? Eso multiplicarlo por 12 y esa sería mi respuesta. ¿Qué tendría que preguntarle yo? Escribir, digite el valor mensual del Internet, ¿cierto? Y eso lo voy a colocar una variable que va a hacer que DE, que voy a decir que es el valor del Internet. Luego tengo que calcular, ¿cómo calculo yo eso? ¿Cuánto tengo que pagar? El valor del Internet, como decías tú, ¿por cuánto? Por 12, porque son los 12 meses del año. Y eso me va a dar el valor anual del Internet. Y yo tengo que decirle a la persona, escribir, usted debe pagar por su servicio de Internet en el año el valor de cuánto le voy a decir que va a pagar. CA va a hacer que el cálculo de lo que yo debo pagar en Internet. Suponiendo que yo pague en solo Internet 80,000 pesos, cuando yo le dé enter, usted me va a decir, yo pago al año en Internet, ¿cuánto? 960,000 pesos. Y eso era todo lo que había que hacer. Nosotros siempre lo primero que tenemos que hacer es analizar qué es lo que hay que hacer. Mientras nosotros no analicemos qué es lo que hay que hacer, no podemos saber por dónde voy a empezar. ¿Me ibas a preguntar algo? Profe, digamos, yo lo hice de una manera distinta. Yo primero definí los meses como reales, después definí el precio como también como real y ya ahí sí empecé, pero entonces primero le di escribir, o sea, le di para que preguntara cuántos meses utilizó el servicio de internet y pues como para hacer la dinámica distinta, pues puede elegir cualquier cantidad de meses, ya sea 6, ya sea 8, ya sea 12. Y después ahí Ah, sí ya preguntar el precio mensual del servicio, que también se podría hacer variable. Y ya hice la operación de último. sí, claro. Tú lo único que tendrías que hacer aquí es escribir que aquí le tendrías que agregar, escribir, dijiste la cantidad de meses que usó su internet, por decir algo. Y eso se lo asignas a una variable, así como dices tú, leer qué cantidad. Entonces, yo en vez de multiplicarlo por 12, lo que hago es multiplicarlo directamente por la cantidad. Y varía, así como dices tú. Entonces, yo digo, el valor del internet son 80,000 pesos, pero yo el internet nada más lo usé 8 por 4, 32, me debería dar que 320,000 pesos. Y miren dónde me da el 320,000 pesos.
Luego yo voy a decir que no, que el valor del internet fueron 80.000 pesos y que lo usé los 10 meses del año. Aquí me debería dar 800.000 pesos, porque está multiplicando 80.000 por la cantidad de meses. Así es que dices tú que lo hiciste. Sí, señora, si quiere le muestro, le comparto la pantalla para que vea. Ya, déjame ver, ya listo, comparte. Ahí ya se está viendo. Sí, Entonces, como le decía, primero definir los meses y el precio como reales y después ahí sí, pues vamos a ver. ¿Cuántos meses? Entonces, un ejemplo, serían 8 meses, el precio a 120.000 pesos y ya. sí, está bien. Sí, está bien. Listo, el último ejercicio. Muestra el promedio de edades de sus hermanos. Si no tiene hermanos, el promedio de edades de sus primos. La idea de este ejercicio era que ustedes lo llevaran a la realidad para que fuese más fácil para las personas que no tienen conocimiento de cómo hacer eso. ¿Qué era lo primero que ustedes tenían que tener en cuenta? Por ejemplo, lo voy a poner como si fuese para mí. Yo tengo 2 hermanos y yo serían 3. Ustedes me dicen el promedio de edades, ¿cierto? Entonces yo voy a decir, escribir, digite la edad de su hermano. Voy a ponerle número 1. ¿Ok? Yo le voy a poner número 1. ¿Por qué? Y le voy a decir que este es la edad de qué? De mi hermano mayor. ¿Cierto? Después voy a decir escribir, digite la edad de mi hermano menor, que sería que el hermano 3, porque es el hermano menor. Y aquí le voy a decir leer edad Profe, qué pena. hermano menor. ¿Sí? Que me interrumpirla, es que no está compartiendo pantalla. No sé si a quién más le pasó lo mismo. Ah, ok, sí, 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 yo dejé de compartir ahorita que el compañero iba a compartir. Sí, vale, Ok, gracias. listo. Entonces, lo que yo les estaba diciendo era, llevando la realidad, porque la idea de la programación es que tú lo lleves a la realidad, porque eso es lo que nosotros hacemos. A mí me dicen el promedio de edades de sus hermanos, ¿cierto? Pero me tengo que incluir yo. Por lo menos yo tengo 2 hermanos y yo soy 3. ¿Qué hago yo? Debo preguntar qué, la edad de mi hermano mayor, la edad de mi hermano mayor, y tengo que incluir mi edad, ¿cierto? Entonces, suponiendo como no, que yo lo estoy haciendo en el ejemplo que si fuese para mí, pero como no es para mí, sino es para cualquier persona, yo tengo que preguntar qué por la otra edad, suponiendo que sean 3 edades. ¿Ok? Si usted tiene 4 hermanos, usted ha tenido que usar ¿cuántas variables? 4 variables. Si usted tiene 6 hermanos, usted tiene que utilizar ¿cuántas? 6 variables. Si nada más tiene 2 hermanos, usted un solo hermano y usted otro, nada más 2 variables. Dijiste la edad del hermano 2. ¿Ok? Y leer edad M2. Entonces aquí tengo, vamos a ponerle M1 y M3. Vamos a ponerles aquí las 3, 1, 2 y 3. En mi caso que tengo 3 hermanos. Entonces lo único que yo tendría que hacer que es, yo tengo que hallar qué es el promedio, ¿cierto? Sí, el promedio de las edades. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Sumar las 3 edades y dividirla entre 3. Entonces yo voy a decir que el promedio de esas edades va a ser igual a qué? A EM1 más EM2, que es la edad del segundo hermano, más la edad del tercer hermano, dividido entre 3, porque son 3 hermanos. Si usted tiene 5 hermanos, debería dividirlo entre 5 hermanos. Si tiene 10 hermanos, debe dividirla entre 10. Si tiene nada más son 2,
debe dividirlo entre 2, porque el promedio es la suma de los números dividido entre la cantidad de números. Eso es un promedio. Entonces yo le debo decir aquí, escribir el promedio de edades es de, y aquí le voy a colocar ¿qué? From, ¿cierto? From, aquí tengo una M de más. Una N de más. Y aquí tengo una Q de más. Entonces, por ejemplo, yo tengo, mi hermano mayor tiene 45 años. Mi hermano menor tiene 40. Y yo tengo 44, ¿cierto? Entonces ahí me está diciendo el promedio de edades es 43. Está bien. Se supone, vuelvo y les repito, si usted tiene 5 hermanos, usted esto ha tenido que repetirlo ¿cuántas veces? 6 veces. ¿Cuál es la idea con estos ejercicios? Que ustedes pudieran implementar la captura de datos y mostrar resultados en pantalla y hacer operaciones simples. Básicamente, eso era la idea de estos ejercicios que ustedes debían hacer. Supongo que algunos lo hicieron, supongo que otros no lo hicieron. Y ese es el punto en el que yo le digo que usted debe sí o sí practicar. Porque que yo les explique aquí, que yo haga el ejercicio, va y venga, yo eso lo sé. Pero usted debe sí o sí practicar. Suponiendo, vamos a hacer este ejercicio que está aquí, que es un ejercicio sencillo. Una persona desea hacer una proyección de sus gastos mensuales y anuales. Para esto tenga en cuenta lo siguiente. Servicios, cuánto paga en servicios, cuánto paga en comida, cuánto paga en recreación familiar, cuánto paga en transporte, cuánto paga en colegio y cuánto paga en préstamo. ¿Qué debo tener yo aquí o qué es lo que yo debo analizar? Me están diciendo que hago una proyección mensual y anual de los gastos que tiene una persona. Ya yo sé que si es anual, yo debo que sacar un cálculo mensual y eso debo multiplicarlo por 12 para que me dé que el cálculo anual. Ahora, ¿qué tendría que preguntar yo? ¿Cuánto paga las personas en servicios? Porque me dicen que una tarifa general, me dice que los servicios incluyen luz, agua, gas, internet, Netflix, para celular, es decir, una tarifa en general. La persona me debe decir cuánto paga en servicio, cuánto paga en comida, cuánto se gasta en recreación familiar mensual. No, yo me gasto 300, 400, lo que yo me vaya a gastar. ¿Cuánto pago en transporte? Me dice que lo que yo pago en colegio, lo que yo pago en colegio, pero me dicen que debo tener en cuenta cuántos hijos tiene, como por ejemplo, si yo tengo 2 niñas y yo pago 400,000 pesos por una mensualidad, pero yo tengo 2 niñas que tengo que hacer yo, multiplicar esos 400 por 2 porque son 2 niñas las que tengo. ¿Y cuánto es lo de los préstamos? Antes de ver esto, voy a explicarles algo que se me ha olvidado explicarles. Resulta que nosotros en programación como en matemática tenemos algo que se llama orden de prioridades. Orden de prioridades de los operadores. Resulta que en el primer puesto, que es lo que les iba a mostrar aquí en la diapositiva y la quité, en el primer puesto está que paréntesis y corchete. Luego viene multiplicación, división y porcentaje, tienen el mismo orden de prioridad. En tercero está la suma y la resta. Ya el resto no lo vamos a usar, no lo voy a explicar ahora. Ese orden de prioridades, ¿en qué va a interferir? Resulta que si yo tengo la siguiente operación, que yo debo sumar 4 más 8 por 5. Según el orden de prioridad, primero va la multiplicación y luego va la suma. Entonces, ¿qué va a hacer en esta operación? El primero va a realizar el 8 por 5, serían que 32, 40. ¿Quién está entrando a esta hora? Permítanme un segundo.
Entonces, el primero va a multiplicar que 8 por 5, 40. Y luego va a sumarle el 4. Esto me daría como resultado, según mi orden de prioridad, 44, porque el primero va a resolver de aquí hacia acá lo que él vaya a encontrar de acuerdo en el orden de prioridad. Por ejemplo, si yo tengo 6, déjenme ver algo. Listo. 6 más 4 menos 2. ¿Qué va a hacer el primero? Resulta que la suma y la resta, si ustedes se dan cuenta, está en el mismo nivel. Miren aquí el 3. Suma y resta está en el mismo nivel. Si él está así, ¿qué va a ser el primero? Como él va a ser de derecha a izquierda, el primero va a ser la resta. 4 menos 2, 2. Más 6. Y 6 más 2, 8. Esto lo va a hacer el primero. ¿Por qué? Porque esto está en el mismo orden de prioridad, pero primero va a resolver lo que esté de aquí hacia allá, es decir, de derecha a izquierda. Entonces, si dado el caso, yo tengo lo siguiente, que sería 2 más 4 por 3, pero yo quiero que el primero me sume 2 más 4. Según el orden de prioridades, el primero debería ser que esto que está aquí, porque la multiplicación tiene un mayor orden de prioridad que la suma. Pero yo no quiero que él me multiplique, sino yo quiero que él primero me haga el 2 más 4. ¿Qué debería hacer yo? Agregarle los paréntesis tal cual como lo veía en matemáticas. Y los paréntesis siempre van a indicar que lo que se debe resolver primero. Es decir, que el primero haría 2 más 4, 6, y luego 6 por 3, 18. ¿Estamos claros en esa parte? ¿Sí o no? Sí, señora. Señora. Listo, entonces vamos a hacer este ejercicio porque se me había olvidado decirles eso antes. Entonces resulta de que aquí me están diciendo que yo quiero saber cuánto es mis gastos mensuales, cuánto yo Aime Camacho me gasto mensual. ¿Qué tengo que preguntar? Por el valor de los servicios, el valor de la comida, cuánto me gasto en recreación familiar, cuánto me gasto en transporte. Debo preguntar por el valor del colegio, de la mensualidad del colegio, y además debería preguntar cuántos hijos tengo y lo que me gasto en préstamos. Entonces yo empiezo. Yo esto lo mandé, no me acuerdo, vamos a ver. Yo creo que no. Listo. Entonces yo empiezo. Voy a preguntar que se supone que cada una de estas opciones debería ser que una variable. Quiere decir que yo necesitaría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una variable más que sería que la cantidad de hijos. Es decir, yo necesitaría 7 variables. Entonces, ¿qué hago yo? Yo aquí le voy a decir escribir, digite tus gastos mensuales en servicios, ¿cierto? Y a eso le voy a asignar una variable que va a ser S. Luego, debo decirle que aquí me dice servicios, comida, recreación familiar. Digite sus gastos en comida mensual, ¿cierto? Y eso le voy a decir que va a ser C, que va a representar la comida. Luego le voy a preguntar el otro es que comida, recreación familiar, creo que es recreación familiar y transporte. Dijiste el gasto mensual en recreación, ¿cierto? No, yo me gasto 100,000 pesos en el mes para ir a pasear. Leer R, le voy a asignar R.
Estoy asignando que la inicial de cada uno, de lo que va a representar cada uno. Luego le voy a preguntar qué. Transporte, colegio. Digite el valor del transporte. Vamos a mirar que alguien está entrando. Listo. Digite el valor del transporte. Esto se lo voy a asignar a una variable que tengo. Ahora, voy a preguntar por el colegio. Escribir. Digite el valor mensual o la mensualidad del colegio. Pero me dicen, esto le voy a asignar que SEO para representar el colegio. Pero me dicen que debo tener en cuenta el número de niños. Entonces, ¿qué voy a preguntar yo? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos hijos tienes? Y a esto le voy a poner que NH para saber qué es el número de hijos. Y por último, tengo que preguntarle que digite el valor que paga mensual de su préstamo. Y esto se lo voy a asignar a una variable que se va a llamar P. ¿Qué me dicen? Que yo tengo que obtener ¿qué? Lo que yo debo pagar mensual, que tengo proyección que tengo mensual y anual, ¿cierto? Entonces, vamos a poner total. Va a ser igual a que, esto va a ser igual a que, a la suma de los servicios más la comida, más el transporte, más, aquí me dicen, luego viene que el colegio, pero en el colegio yo tengo que tener en cuenta el número de hijos. ¿Qué hago yo? Abro paréntesis y le voy a decir que me multiplique el valor del colegio por el número de hijos que es NH. Cierro paréntesis, más que el préstamo, ¿cierto? Porque se supone que el préstamo debo incluirlo en los gastos mensuales. Ahora, esto va a representar que el gasto mensual. A mí me están diciendo que yo debo decirle cuánto es el gasto mensual. Aquí, como yo lo voy a hacer de forma separada, en este caso no era necesario hacer los paréntesis porque lo primero que iba a resolver era la multiplicación. Ahora, me dicen que yo diga el gasto anual. Yo lo voy a hacer en otra línea. ¿Qué haría yo con ese gasto anual? Yo debería hacer que el total multiplicado por los 12 meses del año. Porque para yo saber cuánto me gasto anual, debo multiplicarlo por 12 porque representan los 12 meses del año. Y luego mandaría a escribir que el gasto mensual es de, y pongo que total va a representar el gasto mensual. Ahora, si yo tengo que también decirle cuánto es el gasto anual, yo le digo aquí, su gasto anual es de, y aquí le pondría que anual, porque es el que me va a dar el valor anual, ¿cierto? Y aquí lo ejecutaría. Entonces me va a preguntar, ¿cuánto se gasta en servicio? Vamos a suponer que fuesen 500,000 pesos. ¿Cuánto se gasta en comida? Vamos a suponer 800. ¿Cuánto me gasto en recreación? Vamos a suponer que fuesen 200,000 pesos. Luego me dice el valor, vamos a ponerle 150,000 pesos. Luego me dice, dijiste el valor mensual del colegio, vamos a suponer que la mensualidad sean 200,000 pesos. Y me dice el número de hijos, serían 2. Me dice, ¿cuánto pago en préstamo? 150,000 pesos. Entonces, aquí él me dice, el gasto mensual es de cuánto? De 2 millones. Y el gasto anual son cuánto? 24 millones. ¿Por qué? Porque él lo que coge es ese gasto mensual, perdón, ese gasto mensual que está aquí de los 2 millones lo multiplica por 2 y me van a dar ¿qué? Los 24 mil. Me va a dar los 24 millones.
¿Quedó claro cuál es la idea? Estos ejercicios, vuelvo y repito, es para mostrar y capturar datos. Básicamente, porque eso es lo inicial que deberíamos saber. ¿Está claro? ¿Preguntas? Sí, señora. Ninguno tiene preguntas. Miren, vuelvo y reitero y de pronto me vuelvo hasta cansona en que si usted no entiende, pregunte, porque este es el momento para entender. No esperen que yo después voy a entender, porque es que eso después no vas a entender, no, porque después son más cosas y más cosas que uno va agregando. Entonces, no esperen a que, ¿sí? Una preguntita en totales, por favor, ¿puedes repetir? ¿Cómo? Perdón, no te entendí. En total, que si puedes repetir esa parte que no entendí muy bien. Ok, miren. En este total yo estoy hallando que el gasto mensual, ¿cierto? El gasto mensual debe incluir que los servicios que está representado en S, la comida mensual que está representado en C. Es como si ustedes hicieran esto. Miren. Se supone que yo debo saber cuánto me gasto mensual, ¿cierto? Pero para ese gasto mensual yo debo saber cuánto me gasto en comida, cuánto me gasto en transporte, cuánto me gasto en servicios, cuánto me gasto en recreación, cuánto me gasto en el colegio. Debo tener en cuenta que el número de hijos y lo que me gasto en préstamo. Entonces, ¿cómo voy a saber yo cuál es mi gasto mensual? La suma de todas estas variables. La suma de todas estas variables me va a dar lo que yo me gasto mensual. Entonces, ¿qué hice yo? Yo dije que mi variable se iba a llamar total y que en ese total que iba a hacer iba a sumar el valor de la comida más el valor del transporte, ¿cierto? Más el valor de qué, de lo que me gasto en servicios anual, más lo que yo destino para recreación, más qué cosa, el valor de la mensualidad por el número de hijos, ¿cierto? Más lo que me gasto en los préstamos. Y esto sería que el gasto mensual. Pero como me dicen que yo, aparte del gasto mensual, tengo que mostrar el gasto anual, ¿qué hago yo? Yo hice una variable que se llama anual y voy a decir que va a ser igual a que al total que contiene el gasto mensual por 12. Y eso me va a dar que el valor anual o lo que yo me gasto anualmente. ¿Sí? ¿Sí te quedó claro? Sí, señora, muchas gracias. Miren, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a realizar un algoritmo que convierta una cantidad de pesos a dólares. ¿Cómo hago yo esa conversión? Yo siempre les digo a ustedes que ustedes deben imaginarse cómo lo hacen a la realidad, ¿cierto? Si yo voy a cambiar 200,000 pesos a dólares y el dólar está en 4,000 pesos, ¿qué haría yo? Yo tendría que el valor de los pesos, es decir, esos 200,000 pesos, yo lo divido entre el valor del dólar, que serían ¿cuántos? 4,000. Y me daría ¿cuánto? $50. Entonces, ¿qué tendría yo que preguntar? La cantidad en pesos que desea convertir y a cómo está el dólar. ¿Cierto? ¿Y qué hago yo para hacer esa conversión? Multiplicar la cantidad en pesos por el valor del dólar. Entonces, vamos a mandarles esto. Ay, eso se los había mandado, se me olvidó. Listo. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Preguntar primero por la cantidad de pesos a cambiar. Digite la cantidad de pesos a cambiar.
¿cierto? Y eso le voy a poner ¿qué? Pesos. Luego debo preguntar por qué. Por el valor del dólar. Digite el valor del dólar. Leer dólar. Entonces, ¿cómo hago la conversión? ¿Qué tendría yo que hacer? La conversión sería igual a ¿qué? O el cambio, vamos a ponerle cambio. El cambio va a ser igual a ¿qué? A la cantidad de pesos que está guardada en la variable pesos entre el valor del dólar. Vuelvo y les repito, ustedes siempre tienen que llevar eso a la realidad para que ustedes sepan cómo hacerlo. Y luego que tengo que decirle cuánto es el cambio, escribir el cambio a dólares es de, y aquí pongo que cambio. Entonces, cuando yo lo ejecute, él aquí me pregunta qué. Profe, una pregunta. ¿Sí? Digamos, no sé, o sea, también se podría dejar el precio del dólar como algo fijo, como una variable, como algo, sí, como algo fijo. Sí, Como digamos sí, que ya. quede multiplicando ya en 3.850. Sí, mira, déjame y corro esto y ya te digo. Mira, dijiste la cantidad de pesos a cambiar. Vamos a suponer que fuesen 200.000 pesos, ¿cierto? Dijiste el valor del dólar. Vamos a suponer que está 4.000 pesos. ¿Cuántos dólares es el cambio? 50.000 pesos. 50 dólares, perdón. ¿Cierto? Si ya yo no voy a cambiar 200, sino voy a cambiar 500.000 pesos y yo voy a decir que el valor del dólar está a 4.000, él me dice que yo voy a cambiar ¿cuánto? 125. Miren que por 200 era 50 dólares, ¿cierto? Y 50 y 50 serían 100, más la mitad de 50 25, miren que sí está haciendo el cambio. Ahora, lo que dice el compañero es que yo en vez de preguntar, bueno, déjenme se los mando así. Lo que pregunta el compañero es que si yo en vez de preguntar por el valor del dólar, yo lo divido de una vez por el valor, yo lo puedo hacer, suponiendo que el valor del dólar está en 4.000 pesos. Yo lo hago y él me va a dar exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Miren, yo le voy a dar aquí 200.000 pesos y él me va a dar 50. Ahora, yo le doy 500.000 pesos y él me sigue dando los mismos 125 dólares. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué pregunto yo por el valor del dólar? Porque resulta que el dólar todos los días varía y no todos los días tiene el mismo precio. Entonces, por eso preguntaba por el valor del dólar. Ustedes al usar esto aquí lo están usando como un valor constante que no cambia en el tiempo. Y acuérdense que nosotros tenemos que hacer ¿qué? Ejercicios que sean cambiantes en el tiempo, que me sirva para hoy, para mañana, para dentro de un año, para dentro de 3 años. Esa es la idea de lo que nosotros hacemos en programación. Así como está, él está bien. Pero ¿qué pasa? Que es un algoritmo que va a quedar obsoleto porque tiene un valor fijo que no va a cambiar en el tiempo. Sí me he hecho entender lo que quiero decir? Sí, señora, sí, señora. Listo. A esto era lo que tú te referías, el valor fijo. Sí, 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 señora. Sí, pero pues es verdad, queda como estancado, que queda amarrado ahí ese valor. Exactamente. Ahora, estos valores que nosotros tenemos aquí se llaman valores constantes y nosotros eso también los usamos. ¿Cómo lo usamos? Por decirte algo, cuando tú tienes que, por lo menos, un valor como pi, que es 3,1416, eso nunca va a cambiar, ¿cierto? Entonces, eso es un valor constante que nunca va a cambiar. Pi toda la vida ha sido 3,1416 y nunca jamás en la vida va a cambiar, va a ser eso. Ahí sí, nosotros sí lo podríamos usar directamente. Ahora, vamos a hacer un último ejercicio. Vean, lo que yo les digo es, voy a hacer este último ejercicio. Ustedes tienen que practicar. De nada sirve que les explique los ejercicios, que yo los haga, porque ya yo sé. Si usted no practica y usted dice, profe, es que me equivoqué y me sale este error,
no va a aprender, porque la forma de aprender es practicando y que si me equivoco, logre conseguir el error, logre ver dónde está equivocado. No, o sea, la práctica es lo que le va a dar a ustedes la destreza. Vuelvo y repito, nosotros siempre lo que tenemos que hacer es analizar el problema. Resulta de que yo tengo no, espérate. Aquí aquí, ahí donde está, porque aquí me está dando los valores. Bueno, vamos a este ejercicio. Hacer un algoritmo que pregunte por 4 números y obtenga el resultado realizando la siguiente operación, ¿cierto? Que primero sume el número 1 con el número 4. Luego ese resultado lo multiplique por el número 3. No es ese ejercicio que yo quería explicarles. Hacer un algoritmo que muestre el valor total de la compra de 5 productos adquirido por una persona. Tenga en cuenta que el primer producto tiene un 20% de descuento. El segundo producto cuesta el doble del primero. El tercer producto cuesta el triple del quinto producto. Y el cuarto producto cuesta la mitad del tercero. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a analizar yo? ¿Qué información me deben dar? Me dicen que el primer producto tiene un 20% de descuento. Es decir, que este primer producto, yo debo preguntarle a la persona el valor del primer producto. Me dice que el segundo producto cuesta el doble del primero. Es decir, que el precio del segundo producto yo lo voy a sacar ¿de cuál? Del precio del primer producto. Luego me dice, el tercer producto cuesta el triple del quinto producto. ¿Qué quiere decir? Que me deben dar que el precio del quinto producto, porque no lo tengo para poder obtener que el precio del tercer producto. Luego me dice, el cuarto producto cuesta la mitad del tercero, es decir, que el cuarto yo lo voy a obtener con este tercero. Es decir, que yo nada más tendría que preguntar que por el precio del primer producto y del tercer producto, porque los demás los voy a obtener a raíz de esos dos valores. Vuelvo y repito. Me dice el ejercicio que yo debo decirle cuánto debe pagar una persona por comprar 5 productos, pero me dicen que debo tener en cuenta específicamente esto que me dicen aquí. Me dicen, el primer producto tiene un 20% de descuento. ¿Qué quiere decir? Que el primer producto yo tengo que preguntar a la persona, dijiste el valor del primer producto, ¿cierto? Luego me dice, el segundo producto cuesta el doble del primero. Quiere decir que el valor del segundo producto lo voy a obtener que a partir del primero. No tengo que preguntar por el precio del segundo. Luego me dice, el tercer producto cuesta el triple del quinto producto. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que preguntar por el valor que del quinto producto porque no lo tengo, para poder obtener que el valor del tercer producto. Y luego me dice, el cuarto producto cuesta la mitad del tercero. Es decir, que ese precio de ese cuarto producto lo voy a obtener a partir de ¿qué? Del tercer producto. Es decir, vuelvo y repito, que nada más me tienen que dar el precio del primer producto y del quinto producto. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí o no? Sí, señora. ¿Sí o no está claro? Nada más una persona dijo que sí, los demás. Sí, profe, es claro. Listo, entonces vamos a... ¿Qué voy a preguntar? Sí, el precio del producto. Dijiste el precio del primer producto, ¿cierto? Y esto le voy a poner una variable que va a ser que precio 1 para saber qué hace referencia al primer producto. ¿Y qué otro precio me deben dar? El del quinto producto. Dijiste el precio del quinto producto. Y ahí yo tengo que el precio del quinto producto, voy a ponerle precio 5, ¿cierto? Entonces me dicen,
Empezamos. Voy a hacerlo cada uno por separados para que me vayan entendiendo. Me dice, el segundo producto cuesta el doble del primero. ¿Cómo saco el precio 2? Yo le voy a decir aquí que el precio 2 va a ser igual a ¿qué? Me dicen que es el doble del primero. ¿Qué quiere decir? Que el precio 1 yo lo voy a multiplicar por 2 y eso me va a dar ¿qué? El precio del segundo. Luego me dicen que el tercer producto cuesta el triple del quinto producto. Entonces voy a poner aquí precio 3 va a ser igual a ¿qué? Al precio 5 por 3. Y por último me dice que el cuarto producto cuesta la mitad del el precio 4 me dicen que cuesta la mitad del tercero. Voy a decir que es igual a ¿qué? Al precio 3 dividido entre 2, porque me dice que es que la mitad del tercer producto. Y yo tengo que el total a pagar, que es lo que le tengo que decir a la persona cuánto va a pagar. El total va a pagar, ¿qué sería? El precio 1. Ah, bueno, ok. Me dicen que el precio del primer producto tiene un 20% de descuento. ¿Cómo tengo yo ese descuento? Entonces, aquí yo voy a decir precio que con descuento, precio 1, descuento. Perdón. Precio 1, descuento. Va a ser igual a ¿qué? Al valor del precio 1 por 0.20. 0.20. Esto es lo mismo que si yo lo multiplico por 20 y lo divido entre 10. Pero que estoy obteniendo aquí nada más el descuento, como por ejemplo, si yo tengo un producto que cuesta 100,000 pesos y ese producto tiene un 20% de descuento, yo multiplico 100 por 20, ¿cierto? Me daría ¿cuánto? 20,000 pesos. 100 por 20 dividido entre 10 me daría 100,000, me daría 20,000 pesos. Ese es el valor del descuento. Pero ¿cuánto debo pagar yo por ese artículo que tiene un 20% de descuento? ¿Qué hago yo? Yo esos 100,000 pesos, déjenme y aquí les explico más bien para que vayan viendo. Miren, cuando los artículos están en promociones en el supermercado, por lo menos, hay veces que una camisa tiene un 20% de descuento, ¿cierto? ¿Cómo yo obtengo este 20% de descuento? Suponiendo que la camisa cueste 100,000 pesos, yo lo multiplico por 20 y lo divido entre 100. Que esto es lo mismo que si yo tomara esos 100,000 pesos y lo multiplicara por 0.2. Es exactamente lo mismo. Esto me da, al yo multiplicar los 100 por 20, me va a dar ¿cuánto? 20,000 pesos. Ese sería que el descuento. Pero ¿cuánto realmente tengo que pagar yo por esa camisa? ¿Qué tengo que hacer yo? El precio de la camisa, que serían los 100,000 pesos, ¿cierto? Restarle el descuento. ¿Y cuánto es el descuento? 20,000. ¿Cuánto tendría yo que pagar por la camisa? 80,000 pesos, ¿cierto? Nosotros hasta ahora ya empecé y lo único que hemos hecho es obtener el descuento. No le hemos descontado su precio original. Es decir, que yo aquí debería que esto nada más es el valor del descuento, ¿cierto? Pero yo a este valor del descuento debería que restarle que el precio original para que me dé que los 80,000 pesos que yo les estaba mostrando. ¿Sí quedó clara esa parte? Sí, señora. Listo. Entonces, el total a pagar sería ¿cómo? Total pagar sería igual a ¿qué? Al precio del primer artículo con incluyendo el descuento está en que en esta variable que se llama precio des, ¿cierto? Entonces, precio guión bajo, precio 1, perdón, guión bajo des, más el precio 2, más el precio 3, más el precio 4, más el precio 5, ¿cierto?
Entonces, ese sería que el total a pagar por los artículos. Entonces, escribir, usted debe pagar por comprar 5 artículos el valor de total pagado. Y cuando yo lo ejecute, es lo único que va a ver el usuario final es, dijiste el precio del primer artículo y yo voy a decir que son 100,000 pesos. ¿Cierto? Dijiste el precio del quinto producto, voy a decir que es 20,000 pesos. 20,000 pesos. Y él me dice cuánto debo pagar yo, que son, ¿qué? 290. ¿Por qué? Porque los demás productos los va a obtener del primer, del segundo. Entonces, por lo menos, porque aquí me da 290,000 pesos. El primer artículo cuesta 100,000 pesos, menos el 20% de descuento serían 80,000, ¿cierto? El precio 2, que es el precio del primer artículo. El primer artículo son 100,000, sería 100 por 2, serían 200, ¿cierto? Y 200 más 80 serían 280,000 pesos. Aquí son 100,000 pesos. El precio del tercer producto es 3 veces el quinto, es decir, 20 por 3 serían 60,000. Y llevaba, ¿qué? ¿Cuánto llevaba? Llevaba el precio, aquí llevaba 80,000 más 200 serían 280, más el precio 3, y aquí, ¿por qué me está dando 290? Está mal. Aquí serían 20,000. El precio 4 sería el precio 3 entre 2, y el precio 3 entre 2 serían 60,000. Pero es un momentico, que esto creo que no está dando. El precio 1 serían 100,000 pesos, ¿cierto? Esto sería menos el 20%, sería ¿cuánto? 80,000 pesos. El precio 2 serían 2 veces el primero, es decir, 100,000 por 2 serían 200, ¿cierto? Serían, este es el precio 1. El precio 2 serían, ¿qué? 200,000 pesos. Luego el precio 3 es 3 veces el quinto, y el quinto vale 20,000 pesos. 20 por 3, 60,000 pesos. Eso no está dando 60,000 pesos. Luego el precio 4 me dice que es precio 2, precio 3. El precio 4 es el precio 3 entre 2. El precio 3 entre 2 serían 60,000. Entre 2 serían, el precio 4 serían 60,000. Perdón, serían ¿qué? 30,000. 30,000, y el precio 5 serían 20,000. Eso no está dando. Pero vamos a sumar. Serían 280. Serían 280. Más 60,000 pesos. Más 30,000. Más 20,000. Serían 390,000 pesos. Es decir, que tengo perdido 100,000 pesos. Precio 1 por el descuento, ¿cierto? Es que creo que en precios y precio 1 se están restando. Creo que, o sea, ahí no hay una igualdad. ¿Cómo, perdón? En la línea 6, Uh-huh. el precio 2 y el precio 1 se están restando, ¿cierto? El precio 2 y el precio 1 se están restando. Espérate ahí. En la Porque creo línea que 6, ahí sería el el descuadre. precio 2,
No, el precio 2 es igual al precio 1 por 2. Sino que ahí no está el igual, sino que está el signo menos. Este es un signo menos. No, ese es un igual. Ah, no sé. Ah, entonces yo lo veo. Soy yo. Es igual. El precio 3 es el precio 5, precio 1. El precio 4 es el precio 3 entre 2. El precio 1 más el precio 2 más el precio 3. No, espérate. Por 0.20. Espérame un momentito. Precio 1 descuento. El precio 1 descuento no está haciendo porque da menos 20,000 pesos. ¿Por qué da menos 20,000 pesos? Serían 100. ¿Por qué no me está dando? 3, un momentito. 100,000 pesos. Y este 20,000 pesos. Da menos 20,000. O sea que el error está en este de aquí. Ah, porque aquí no le puse precio 1. Si ven dónde está precio solo y es precio 1. Claro, por eso era que no me estaba dando. Total pagar. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Aquí serían 100,000 pesos y 20,000 pesos. Ahora sí me da los 390,000 pesos. Ahora sí está bien. ¿Cuál era el error? Que yo aquí no le había puesto, aquí en este de aquí no le había puesto precio 1. Nada más le había puesto precio y esa variable precio no existe. Permítanme un segundito. Mire, entonces el error lo tenía aquí. Resulta que cuando yo hice esta operación me equivoqué y escribí que precio sin colocarle precio 1. Lo escribí así, obviamente, y él me estaba dando que 20,000 pesos. ¿Qué hice yo? Lo que ustedes vieron que yo hice, mandé a escribir esta variable y fue cuando me di cuenta que el error estaba aquí, porque me daban menos 20,000 pesos. Y yo decía, no me puede dar menos 20,000, me tiene que dar 80,000. Y fue cuando me di cuenta que ese era el error. Pero si el error no hubiese estado aquí, ¿qué hubiese seguido haciendo yo? Hubiese mandado a escribir precio por precio, el precio 2, el precio 3, y yo lo hubiese verificado con la calculadora y con lo que él me estaba dando para poder encontrar dónde estaba el error. Eso fue lo que yo hice. Y por eso era que no me estaba dando, porque aquí me faltó el número 1. Al no tener el número 1, era una variable que no existía y lo tomaba como cero. ¿Y qué me daba? Menos 20,000 pesos. O sea, nada más me daba el valor del descuento. Entonces me lo restaba en vez de sumarlo. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Sí, profe, sí quedó claro. Listo. Entonces, vamos a dejar hasta aquí. No les había podido mandar el enlace de la grabación de ayer porque hasta ahorita fue que pude entrar a OneDrive porque no me dejaba descargar el video. Apenas lo terminó de descargar ahorita, unos minutos antes de empezar la sesión. Entonces, pero yo tengo una sesión ahorita, o sea que ahorita más tarde yo lo subo y les mando ese enlace, ¿ok? Entonces, les voy a mandar unos ejercicios para que practiquen, por favor. Practiquen. Lo que yo les digo, si usted no entiende ahora, después es más complicado porque después son más cosas. Entonces, que tengan una feliz tarde. Ya nos veríamos la otra semana, creo que miércoles y jueves. Tengo que cuadrar bien con los otros grupos para saber qué día les hago sesión. ¿Oyeron? Entonces, que tengan una feliz tarde.
y que descansen. Gracias, profe, que estés bien. Gracias, Qué pena. profe, igual. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Profe, cuando estaba haciendo los ejercicios, que uno digitaba algún precio y lo hacía un poquito rápido, entonces decía ingrese el número 1 o la nota 1, luego ingrese la nota 2, entonces ingresaba la nota 1, pero no digitaba la 2 y pasaba la 3 y me daba el promedio. ¿Eso es normal o si es mejor de que si falta una nota no deje de pasar sin que pase la nota? ¿O O todavía no sea, vamos allá? lo que pasa es que él te daba el promedio, era porque como eran 3 notas, dividido entre 3, lo que Exacto. pasa es que te daba el promedio, pero te daba un resultado errado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se supone que él te suma las 3 notas, pero al tú no digitar la nota, él te la va a colocar como 0. Entonces te va a sumar la primera nota, la segunda nota como 0, la tercera, y te lo va a dividir entre de 3 de todas formas, pero el resultado del promedio está mal. Por eso es que yo le digo que ustedes tienen que colocarle valores, ustedes hacer una calculadora y comprobar que lo que están haciendo de ejercicio está bien. Porque él Y yo te lo arroja un hago. resultado, pero el resultado no es el correcto. Pues no, o sea, todo me daba. O sea, bueno, entonces listo. Cuando se dice el resultado correcto, porque daba resultado, pues yo lo hacía y me daba. Lo que yo notaba era, o mi O pregunta sea, es, que me deja seguir con el espacio vacío. O no, pongo nota 1, sí, no pongo nota 2 y me voy y pero pongo la nota 3. lo tienes ahí. No, profe, no. No, ¿Ah? profe, no tengo el Mira, computador en estos momentos en la mano. Qué pena. mira lo que yo te digo. Aquí. Dijiste nota 1. Vamos a ponerle aquí N2. Nota 2. N2. Nota 3 y N3. Yo estoy compartiendo, creo que no estoy compartiendo, espérate. Profe, no estás compartiendo pantalla. Mira. Tú tienes aquí nota 1, nota 2, nota 3. El promedio es igual a qué? A la suma de las 3 notas, es decir, N1 más N2 más N3 dividido entre 3. Entonces, el resultado es, o sea, el promedio es que, ¿qué pasa? Tú dices aquí que tú le dabas la primera nota, la segunda nota y seguías. Eso es lo que tú me dices, ¿cierto? Tú aquí le das 50. Mira, a mí por lo menos aquí me arroja un error en la línea 7. La línea 7 es que N3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tengo ningún valor. Y él me arroja el error. Si él muy seguramente te dejaba seguir, mira que me dicen, no coinciden los tipos. Si él muy seguramente te dejaba seguir, él te debería arrojar un error, pero no el correcto, porque por lo menos 40 y 50 serían que 90, ¿cierto? Dividido entre 3 te va a dar que un promedio de 3 y no está bien, porque él te va a tomar una nota como 0. A mí, vuelvo y te repito, a mí aquí mira que no me deja seguir. ¿Por qué? Porque no coloqué nota y por lo general él no te deja seguir. Por eso es que te decía ahora que me compartieras y me mostraras, porque cuando uno no coloca un valor aquí, él casi nunca lo deja seguir a uno. Ok, profe. Yo lo voy entonces a revisar bien. Cualquier cosa te muestro por el interno. Ok, listo. Listo, entonces ahora sí vamos a terminar. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Profe, la única actividad que tenemos esta semana, o sea, aparte de realizar los ejercicios de práctica en PCN, es el mapa mental de ingeniería de requisitos, ¿verdad? Sí, es el único. Ah, ok, profe. Lo del otro, el foro, esa actividad pequeñita que está ahí, eso no se hace, ¿verdad? No, esa no se va a hacer. Ah, ok, profe, muchas gracias. Profe, otra preguntita. ¿Sí?
Las primeras actividades que hicimos, porque fue lo de la infografía, el taller y otra actividad que hicimos, pues a mí todavía no me aparecen calificadas. Entonces, No, todavía no están calificadas, ok. porque no he podido todavía calificarlas. Bueno, Pero profe, ya este fin de semana coloco al día todas esas calificaciones. ¿Oíste? bueno, profe, muchas gracias. Listo, pues que esté bien. Entonces que tengan una feliz tarde. Igualmente, hasta Gracias. luego.